Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy mi compañera Brenda y su servidora Diana les presentaremos, como ya dije, el tema de anatomía, histología y fisiología de intestino delgado. La siguiente, por favor. Empezaremos con una breve introducción. El intestino delgado es un órgano tubular que mide de 5 a 9 Permíteme, regreso al anterior, por favor. Sí, doctor. Es que tengo que hacer captura. Adelante. Ok, la siguiente. Como decíamos, el intestino delgado es un órgano tubular que mide de 5 a 9 metros de longitud, con un promedio de 6.6 metros en el adulto. Este es más corto en vida cuando existe tono muscular y es laxo en el cadáver, porque ya no existe este tono. Este se extiende desde el píloro hasta el ciego en la válvula ileocecal y se divide en 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilion. La siguiente, por favor. La primera porción, que es el duodeno, es relativamente fija, como ya nos explicaron nuestros compañeros, y la porción móvil es el yeyuno e ilion. Y pues la importancia que tiene este órgano es que radica en que es el lugar en el que llevamos a cabo la digestión y absorción de nutrientes mediante la secreción de diversas enzimas y con ayuda de la función motora que éste tiene. La siguiente, por favor. Tenemos que al inicio tiene un diámetro de 25 a 30 milímetros y en su terminación es de 15 a 20 milímetros. Visto en un corte se pueden distinguir un borde posterior o mesentérico, un borde anterior o libre, que no aparece sin que el intestino esté vacío, y dos caras cuya orientación varía según la situación del segmento que estemos considerando. El intestino lleno es circular y visto en un corte, solo su borde mesentérico permanece invariable. La siguiente, por favor. En este órgano tenemos algunas variaciones, por ejemplo, que en el yeyuno e ilion son regulares en su forma, pero en su borde anterior se observa a veces a 80 centímetros aproximadamente de la unión iliocecal una evaginación en forma de dedo de guante, el que se conoce como el divertículo ileal. Este representa un resto del conducto onfalomesentérico que reúne en el embrión enlace intestinal primitiva al ombligo, y la frecuencia de este se estima en 2% por Tesut y de 6 a 8% según cirujanos que lo han buscado sistemáticamente en el curso de operaciones por apendicitis. Este es tapizado por mucosa intestinal y puede contener placas ectópicas de mucosa de tipo gástrico. Y existe una patología en la que este se inflama, que es la diverticulitis, que mis compañeros les expondrán posteriormente. El divertículo de Meckel, como ahí bien lo dice su compañera, es una persistencia del conducto onfalomesentérico. Entonces, en ocasiones se inflama y como no es muy frecuente, hacemos el diagnóstico de apendicitis. Realmente es raro hacer un diagnóstico preoperatorio de diverticulitis de Meckel. Cuando operamos a un paciente y vemos, al menos cuando yo opero a un paciente y veo un apéndice normal, entonces tengo que explorar los 80 últimos centímetros del ilio terminal para descartar que se trate de un divertículo de Meckel. Ya veremos, ¿a alguien le tocó divertículo de Meckel? No me acuerdo. Hola. Creo que no. Entonces, el divertículo de Meckel necesariamente pues tendrá que quitarse. Está inflamado y se comporta como una apendicitis. El problema del divertículo de Meckel es que en su base puede tener células características de páncreas o de intestino, y esto puede darnos problemas de
de cáncer incluso. Por eso hay que resecar la base en su totalidad, no solamente degollar, como hacemos con el apéndice, el divertículo, sino hacer una incisión amplia para sacar totalmente el divertículo de Meckel. Adelante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, proseguimos con esto, ya que creo que no lo van a explicar. De manera muy breve les voy a decir que en la diverticulitis, este divertículo se inflama y puede originar oclusiones intestinales hasta úlceras, con hemorragias y perforaciones que pueden complicarse. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la disposición de las asas del intestino delgado, tenemos que es aparentemente anárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que no, a veces no tiene un orden específico. De hecho, se pueden distinguir dos grupos escalonados de arriba hacia abajo, que es el superior e izquierdo, en el que están asas dispuestas horizontalmente, el inferior y el derecho con asas de disposición vertical, y la primera asa yeyunal es oblicua hacia abajo y a la izquierda. Tenemos que también la última asa ileal, es decir, la porción terminal del ilion, asciende hacia la unión iliocecal, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, la disposición anárquica que tiene. Es una radiografía panorámica que nos muestra esta disposición, y para verla, pues, está rellena con contraste de bario. La siguiente, por favor. Este tipo de imágenes se pueden encontrar en un tránsito intestinal. Y esta consideración que acaba de mencionar su compañera es importante para nosotros los cirujanos, porque cuando exteriorizamos la totalidad de las asas intestinales para lavar perfectamente bien la cavidad, yo lo que acostumbro es sacar todo el intestino y lavar bien la cavidad, ya les diría 15, 18, 20 litros de agua, totalmente limpia debo dejar la cavidad. Cuando se regresan las asas a la cavidad, debe uno ser muy cuidadoso para que no quede torcido el mesenterio, porque si queda torcido, entonces vamos a ocasionar una necrosis intestinal, ¿verdad? Entonces debemos ser muy cuidadosos con la disposición de las asas, como acaba de mencionar Diana, para que no tenga este problema el paciente de que se pueda torcer y al rato tengamos que operarlo otra vez porque se ocluyó el intestino o sufrió por torsión y hay necrosis intestinal. Adelante. Muchas gracias, doctor. La siguiente, por favor. Ahora vamos a proseguir con la porción de yeyuno e ilion. Ahí déjale. Sí, doctor. Adelante. Ok. Y bueno, previamente nuestros compañeros ya nos expusieron la porción duodenal, así que en esta ocasión nos centraremos en el yeyuno e ilion, que debido a sus características morfológicas y funcionales parecidas se pueden considerar como una unidad que forma las asas del intestino delgado, que se sitúan debajo del colon transverso. El duodeno es la porción más proximal y más corta y mide de 20 a 25 centímetros. En conjunto, el yeyuno e ilion miden 6 a 7 metros de largo. El yeyuno inicia en la flexura o ángulo duodeno-yeyunal o de Treitz, donde el tubo digestivo recupera un curso intraperitoneal y termina en el ilion, que a su vez termina en la válvula iliocecal a su unión con el ciego. El yeyuno mide cerca de 2.5 metros, constituyendo las 2/5 partes proximales del intestino delgado, y la mayor parte se localiza en el abdomen alto, fundamentalmente en el cuadrante superior izquierdo del compartimiento infracólico, así como en el cuadrante superior medio. Tiene un mayor diámetro y una pared más gruesa que el ilion. Además, su capa mucosa interna se caracteriza por numerosos pliegues prominentes circulares que rodean la luz.
estos los va a explicar mi compañera Brenda más adelante. El ilion mide 3.5 metros y constituye las 3/5 partes distales del intestino delgado. La mayor parte de él se encuentra en el cuadrante inferior derecho, como podemos ver en la imagen. Y ¿De dónde igual, sacaste esto, Diana? la bibliografía que ocupé fue Estas imágenes, ¿de dónde las sacaste? del Rey, ¿Cuál? Anatomía del Rey. ¿Anatomía? Sí, Ok. Ese no lo llevan ustedes, ¿verdad? Esa anatomía no la llevaron. Ese libro. Sí, doctor, también. ¿Sí? Ah, ok. Porque luego les preguntaba yo a sus compañeros y me decían que llevaban el Quirós, un libro ya muy viejo, aunque la anatomía no ha cambiado gran cosa. De la Target. La Target, pero este viene. Ahora los libros vienen muy bonitos, bien. Adelante. sí, doctor. Igual en el MUR saqué muchas imágenes. Las bibliografías se las voy a mostrar al final por si quieren checar las imágenes, ¿sí? Bien, adelante. Ok. Bueno, estábamos en el ilion, que decíamos que la mayor parte de él se localiza en el cuadrante inferior derecho, y de igual manera hay unas asas en el mesogastrio y en la región hipogástrica e inguinal. La porción terminal de él suele situarse en la pelvis, desde donde asciende para terminar en la cara medial del ciego. La siguiente, por favor. Bueno, aquí le tomé esta imagen del MUR. Tenemos que aquí hace una breve comparación de todo lo que les voy a explicar a continuación y de algunas cosas que ya les dije. Nada más es como para que lo tengan de manera general por si quieren estudiar. Tenemos que ambos están cubiertos por epipulón mayor y no hay un límite de separación claro entre ellos. Sin embargo, macroscópicamente podemos encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, el yeyuno suele estar vacío, es más grueso, vascularizado y rojizo, y las arcadas arteriales menos marcadas y los vasos rectos más largos que los del ilion son una característica diferencial que este tiene. De igual manera, el ilion tiene paredes más delgadas, menos pliegues mucosos y menos prominentes o circulares y más grasa mesentérica. Y pues la mucosa intestinal se caracteriza por los pliegues transversales o de Kettering, pero el bulbo duodenal y el ilion distal carecen de ellas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una serie de imágenes que encontré en el MUR y en el Netter que nos muestran aquí las características. En la primera imagen tenemos al duodeno, en la segunda al yeyuno y a la tercera el ilion. Y pues vemos cómo la cantidad de los pliegues de Kernig va disminuyendo hasta que en el ilion casi son ausentes. La siguiente, por favor. Ok. Y bueno, el yeyuno y el ilion están enteramente tapizados por peritoneo, excepto en el borde en donde se sitúan sus vasos. Allí el peritoneo constituye un meso de 2 hojas, que es el mesenterio. Este conecta al yeyuno y el ilion a la pared abdominal posterior. Tiene forma de abanico plegado y entre él discurren, como ya mencioné, vasos sanguíneos, yeyunales e iliales, con colectores linfáticos, nervios y tejido adiposo extraperitoneal. Además, es necesario que recalquemos que el mesenterio yeyunal contiene menos grasa que el del ilion. Por tal motivo, las arcadas arteriales yeyunales se visualizan de mejor manera que las ilíacas. La siguiente, por favor. En cuanto a la desembocadura del ilion en el colon, tenemos que se produce en el punto donde el ciego y el colon ascendente se juntan, el orificio ileocecal a través del cual pasa el contenido del intestino delgado al intestino grueso. La abertura se rodea por 2 solapas que se proyectan en la luz del intestino grueso
es decir, la válvula ileocecal, cuya función principal es evitar el reflujo de materias fecales desde el colon al intestino delgado. Los labios de esta válvula se juntan en el extremo formando restas. En los últimos centímetros de ilion que preceden a la válvula, la pared intestinal posee una pared muscular enrosada que continúa en cada labio formando el esfínter ileocecal, que en condiciones normales se encuentra medianamente contraído y no permite que el contenido del ilion se vacíe en el ciego de forma brusca y continua. Ahora, en estas imágenes que vemos, por ejemplo, en la figura A vemos una radiografía que nos muestra la unión ileocecal, es esa rodeada con líneas punteaditas. Y en el B podemos ver un esquema. En el círculo rojo les encerré la unión ileocecal y la válvula ileocecal, ahí podemos ver claramente sus labios. Y en la C podemos ver una imagen endoscópica de la válvula ileocecal. En cuanto a los labios ileocecales, podemos decir que se observan normalmente post-mortem y ocasionalmente in vivo. La siguiente, por favor. Ahora vamos con la irrigación del yeyuno e ilion. En cuanto a las arterias del yeyuno e ilion, como las iliales y una rama de la arteria ileocólica, estas proceden de la arteria mesentérica superior, la cual se origina de la cara anterior de la aorta abdominal a 2 centímetros en término medio por debajo del tronco celíaco a una altura algo variable, como nos dicen Jovelak, Soutou y Caix. Las disecciones, así como arteriografías en el ser vivo realizadas por Hernán, sitúan este origen entre los discos intervertebrales T12, L1 y el borde superior de L2. Desde el comienzo es una arteria voluminosa, puesto que su calibre oscila entre 6 y 12 centímetros a 12 milímetros en el adulto, y discurre entre hojas del mesenterio, además de que sigue un trayecto oblicuo desde la raíz del mesenterio hasta la fosa ilíaca derecha. La siguiente, por favor. Suministra de 15 a 18 ramas colaterales al yeyuno e ilion, donde se anastomosan con arterias vecinas, formando así a los arcos o arcadas arteriosas que originan a los vasos rectos. Estos se dirigen desde las arcadas hasta el borde mesentérico intestinal para llegar al lado opuesto, atravesando la pared intestinal y llegar a la submucosa. El grado de irrigación del yeyuno es mayor que el del ilion, pero las arcadas arteriales son más cortas y complejas en el ilion. A nivel del mesenterio tenemos que la arteria mesentérica superior se divide en ramas terminales, como la ileal izquierda, que se anastomosa con las ramas colaterales, y la arteria ileal derecha, que alcanza la última asa ileal hasta el ángulo ileocecal. En esta región no se encuentra anastomosis, por lo que no hay un arco arterioso, y esta se conoce como la zona avascular del mesenterio o de Treves. Es esta que marca el círculo azul. La siguiente, por favor. En cuanto al drenaje venoso de estas porciones intestinales, tenemos que estas siguen un trayecto análogo al de las arterias. Las venas ileales y yeyunales desembocan en la vena mesentérica superior, que se sitúa anterior y a la derecha de la arteria mesentérica superior en la raíz del mesenterio. La vena mesentérica superior termina posterior al cuello del páncreas, donde se une a la vena esplénica o al tronco venoso espleno-mesentérico y forma la vena portaepática, para que de esta manera la sangre del intestino delgado pase por el hígado. La siguiente, por favor. En cuanto al drenaje linfático, tenemos que la circulación linfática en este segmento contribuye al traslado de lípidos absorbidos. Los linfáticos de las vellosidades intestinales, que son minúsculas proyecciones de la mucosa, también se conocen como vasos quilíferos. Estos drenan el líquido a un plexo de vasos linfáticos que se sitúa
en las paredes del yeyuno e ilion. Los vasos linfáticos se dirigen después entre las dos túnicas del mesenterio y luego secuencialmente a través de 3 grupos de nódulos linfáticos. Tenemos a los nódulos linfáticos yuxtaintestinales, que se sitúan, como su nombre indica, junto a la pared intestinal, luego a los nódulos linfáticos mesentéricos, que se distribuyen entre las arcadas arteriales, y a los nódulos superiores centrales, a lo largo de la porción proximal de la arteria mesentérica superior. En cuanto a los nódulos superiores, estos forman un sistema en el cual los nódulos centrales, en la raíz de la arteria mesentérica superior, reciben la linfa de los nódulos mesentéricos ileocólicos, cólicos derechos y cólicos medios, que a su vez reciben la linfa de nódulos linfáticos yuxtaintestinales. Estos nódulos yuxtaintestinales adyacentes a los intestinos son los más abundantes y su número se reduce a lo largo de las arterias. Tenemos que estos drenan en el afluente linfático principal, que es retroportal, es decir, la cisterna de Beckett. Estos vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos mesentéricos drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores, y los vasos linfáticos que proceden de la porción terminal del ilion acompañan a la rama ileal de la arteria ileocólica hacia los nódulos linfáticos ileocólicos. La siguiente, por favor. Cuando hacemos una laparotomía exploradora y encontramos ganglios linfáticos aumentados de tamaño, lo que hacemos es tomar una biopsia, es decir, se diseca perfectamente bien 1 o 2 ganglios mesentéricos y se mandan a estudio anatomopatológico para determinar su estirpe histológica. En casos, por ejemplo, de una salmonelosis, una fiebre tifoidea, los ganglios linfáticos mesentéricos crecen mucho, ¿verdad? Pero no solamente es eso, también hay tuberculosis intestinal y hay otras patologías que nos obligan precisamente a tomar biopsia ganglionar. Adelante. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a proseguir con Oiga, no me den las gracias. Es parte de mi obligación hacer comentarios para que ustedes también pues les saquen provecho hasta excelentes presentaciones que están haciendo todos ustedes. Adelante. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a la inervación del yeyuno e ilion, tenemos que la arteria mesentérica superior y sus ramas se rodean por un plexo nervioso periarterial, a través del que las fibras nerviosas se dirigen a las porciones del intestino irrigadas por ellas. Las fibras simpáticas de los nervios para el yeyuno e ilion se originan en los segmentos medulares de T8 y T10 y alcanzan el plexo nervioso mesentérico superior o celíaco a través de los troncos simpáticos y nervios esplácnicos torácicos abdominopélvicos, que son el mayor, el menor y el imo. Tenemos que, en cuanto a las fibras simpáticas presinápticas, estas hacen sinapsis en los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas posinápticas, en los ganglios celíacos y mesentérico superior, que son prevertebrales. Estas las podemos ver en un tono verde, no sé si alcanzan a ver en el esquema. ¿Puedes hacerlo, Martín? Ok. Yana, te voy a pedir que la fotografía la vuelvas a repetir igual que está, porque se ve muy borrosa. Entonces, hay que enfocarle un poquito más, hay que tomar menos café para que no estés tan temblorosa. Y sí, hay que cambiarlas porque si no se ve, está muy borrosa. Adelante. Ok, y ahora tenemos a las fibras parasimpáticas. Para el yeyuno e ilion, estas derivan de los troncos vagales posteriores, y las fibras parasimpáticas presinápticas o vagas se originan en la médula oblongada. Estas provienen de 3 grupos de nervios esplácnicos cuyas células ganglionares se encuentran en un plexo alrededor de la base de la arteria mesentérica superior y hacen sinapsis con neuronas parasimpáticas posinápticas en los plexos mientérico y submucoso del sistema nervioso entérico de la pared intestinal. La siguiente, por favor. En cuanto al dolor intestinal, tenemos que
es mediado a través de las fibras aferentes viscerales generales del sistema simpático. La estimulación simpática reduce la actividad peristáltica y secretora del intestino y tiene un efecto vasoconstrictor, de manera que reduce o interrumpe la digestión, generando una redistribución del aporte sanguíneo disponible para la huida o la lucha. Y en cuanto a la estimulación parasimpática, esta aumenta la motilidad del intestino y la secreción. En cuanto al cese de la estimulación simpática, esta permite la vasodilatación, restaurando el flujo sanguíneo hacia el intestino activo. Y el intestino delgado también posee fibras sensitivas extrínsecas e intrínsecas, que son las aferentes viscerales. Además, el intestino delgado es insensible a la mayoría de estímulos dolorosos, incluidas las incisiones, quemaduras, pero sin embargo es sensible a la distensión, que es percibida como cólicos, es decir, un dolor abdominal espasmódico, o los que se conocen como calambres abdominales. El dolor visceral del intestino delgado puede referirse a los dermatomas de la región umbilical, como podemos ver en la imagen, que son aquellos localizados en T9, T10, T11, etc. Así es. Lo que la gente conoce son los retortijones, ¿verdad? Si lo han escuchado, tengo un retortijón. Otros dicen, tengo un pedo atravesado. Bueno, el asunto está en que duele cuando existe un espasmo intestinal. El intestino se contrae. Eso es doloroso. Cuando el intestino se distiende, cuando las personas dicen, doctor, es que están inflamadas. No están inflamados, están distendidos. Que no es lo mismo estar inflamado que estar distendido. Entonces, están esponjaditos, tienen muchos gases y eso también duele. El intestino, cuando está fuera del abdomen, en un paciente consciente sin anestesia que está en su cama, lo tocamos, no le duele, ¿sí? Para que no se espanten cuando están en el internado y vean cómo manejamos el intestino por fuera. No les duele. Duele cuando se contrae, cuando hay un espasmo. Duele cuando se dilata, cuando hay muchos gases. Muy bien. Adelante. Aguántame ahí. Adelante. Sí. Adelante. Adelante. Ok. Me parece que mi compañera Brenda no ha llegado. Doctor, bueno, y compañera, disculpen que me entrometa, pero pues mi compañera Brenda no va a poder asistir a la clase de hoy porque tiene un problema legal muy fuerte en su casa, entonces eso le impide pues un lugar apto para tomar clases y pues desafortunadamente le sucedió hoy en la mañana y ahorita está en el MP, está rindiendo una declaración porque pues hay unas cosas que no están bien con las personas con las que vive, entonces pues no va a poder asistir y... ¿A ella le tocaba presentar esto? Esa es su parte, ¿verdad, Diana? Bueno, continúa, Diana. Sí, así. Ya quedamos Okay, que doctor. cuando alguien falte, continúa el compañero. Por eso los presentadores deben conocer el tema completo, nada más su parte. Ok, doctor. Adelante. Sí. Bueno, la siguiente, Martín, por favor. Bueno, en cuanto a la anatomía microscópica, tenemos que, al igual que todos los demás segmentos del aparato digestivo, el intestino delgado se compone de 4 capas básicas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Las características más notables del intestino delgado es que se encuentra
en la mucosa, ya que en ella radica su capacidad de absorción y digestión. En la mucosa tenemos que este consiste en células epiteliales que descansan sobre una delgada capa de tejido conectivo, es decir, la lámina propia, y en músculo liso, o la que se conoce como muscularis mucosae. La mucosa constituye una barrera entre la luz intestinal y la lámina propia que regula el flujo bidireccional entre ambos compartimientos y dispone de vellosidades y criptas que son la unidad básica, estructural y funcional del intestino delgado. En el fondo de las criptas existen células tronco que se diferencian en 4 tipos principales: las absortivas, las caliciformes, las enteroendocrinas y las de Panet. La siguiente, por favor. Estas placas de Peyer son de tejido linfoide, ¿verdad? Cuando existe, ya lo vamos a ver cuando toquen el tema de salmonelosis, de tifoidea, hay varias etapas de la salmonelosis. Y llega en la 4ª etapa cuando existe ya el compromiso del intestino, puede estar perforado, pero la perforación comienza con ataque a las placas de Peyer. Entonces se inflaman las placas de Peyer que están en el intestino y entonces se ulceran y hasta que se perfora el intestino. Entonces el diagnóstico de salmonelosis, como lo vamos a ver en la presentación de salmonelosis, depende del momento en que les llega el paciente, en qué etapa les llega, ¿verdad? Les puede llegar en una etapa inicial y tiene que saber reconocerlo, les puede llegar en la segunda fase o bien cuando ya está perforado. Entonces tienen que aprender qué deben buscar porque en cada fase hay características diferentes. Y estas placas de Peyer precisamente son el sitio por donde se perfora el intestino. Adelante. Ok. Tenemos aquí a las válvulas de Kettering, que se forman de mucosa y submucosa, y estas aparecen a 5 centímetros después del píloro. Estas nos incrementan un área de superficie intestinal y miden de 8 a 10 milímetros de altura por 3 a 4 milímetros de grosor, además de que son prominentes en duodeno y yeyuno, como anteriormente les había explicado, e incluso pueden estar ausentes en el ilion terminal. Tenemos que, en cuanto al proceso de migración y diferenciación celular, este es continuo y la renovación completa de la capa celular superficial se lleva a cabo de 3 a 5 días. La cripta tiene una organización característica donde la división de células indiferenciadas ocurre rápidamente y nos provoca un desplazamiento en sentido apical, ya que en la parte superior de la cripta y en la base de la vellosidad comienza la diferenciación celular. Los enterocitos son las células más abundantes y son las más importantes en cuanto a función, ya que producen numerosas enzimas como las disacaridasas, las peptidasas y la fosfatasa alcalina, que se disponen en una línea difusa llamada borde en cepillo que ve hacia la luz intestinal y mantiene contacto constante con el quimo. Además, las células de Panet se ubican en la base de la cripta produciendo gran cantidad de lisozima y esta lleva a cabo procesos de fagocitosis que parecen jugar un papel defensivo importante. La siguiente, por favor. En la mucosa tenemos que esta se dispone en pliegues circulares, como ya les había comentado, es decir, las válvulas de Kettering. Estas vellosidades intestinales con microvellosidades, además de las invaginaciones que incrementan el área de superficie. Tenemos que la mucosa, además, tiene unas poblaciones celulares que presentan una distribución especial de acuerdo a la función. Por ejemplo, aquellas heterotromafines que producen serotonina se distribuyen de manera uniforme en el intestino y aquellas que producen secretina y colecistocinina son mucho más numerosas en el duodeno y el yeyuno proximal. Además, tenemos que los productos de secreción de estas células tienen una multitud de efectos, en ocasiones que se oponen al sitio donde actúan. Muchas son
de forma parenteral y otras como verdaderos productos de secreción endocrina. Tenemos además que las células de Globet o productoras de moco se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo del aparato digestivo, pero son más numerosas en el ilion, y el principal producto de su secreción es la mucina, que ejerce ese efecto lubricante y protector. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el fondo de las criptas se encuentran las células tronco, las cuales se diferencian en absortivas, es decir, los enterocitos de los que ya les hablé, las caliciformes o productoras de moco, las enteroendocrinas, las de Paneth, las células M, que se encuentran en los micropliegues, y el proceso de diferenciación es, como ya les había comentado, de 3 a 5 días. La siguiente, por favor. Tenemos que los enterocitos son células cilíndricas. Estas tienen el borde en cepillo formado por las microvellosidades. Su membrana luminal es rica en glucolípidos, hidrolasas peptídicas, disacaridasas y proteínas que transportan aminoácidos y carbohidratos, y su función es la absorción de sustancias nutritivas desde la luz intestinal y su transporte hacia el interior del cuerpo. En cuanto a la lámina propia, tenemos que esta se compone básicamente de tejido conectivo y este envuelve las estructuras vasculares y los diferentes tipos celulares, siendo este paquete el que constituye el centro de la vellosidad. La mayor parte de las células contenidas en la lámina propia tienen funciones inmunológicas, como lo son los linfocitos, granulocitos, macrófagos y las células plasmáticas, productoras de inmunoglobulinas. La siguiente, por favor. Aquí vemos las microvellosidades y los enterocitos, como ya les había mencionado. Y tenemos que también la lámina propia del intestino delgado tiene abundante tejido linfoide que se agrupa en folículos distribuidos a lo largo del aparato digestivo. Estos folículos se agrupan formando cúmulos observados de manera prominente en ilion, conocidos como las placas de Peyer, que nos decía el doctor. La siguiente, por favor. Ahora tenemos a las células caliciformes que podemos ver con una distintiva forma de cáliz. Estas son glándulas unicelulares secretoras de moco, es decir, mucina, y se encuentran entre las células absorbentes. Estas tienen un ciclo vital que va desde 4 a 6 días. La siguiente, por favor. En cuanto a las células de Paneth, podemos ver que estas tienen forma piramidal, como se observa en esta imagen, y se encuentran en la base de las criptas. Estas no emigran de manera ascendente y poseen los agentes que mencionábamos anteriormente, que son las lisocimas, defensinas y factor de necrosis tumoral tipo alfa, que contribuye a la fagocitosis de bacterias y protozoos. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las células enteroendocrinas, podemos decir que existe gran variedad de ellas y cada una produce en forma primaria, aunque no exclusiva, algún péptido, hormona o neurotransmisor que tiene alguna función específica. La siguiente, por favor. Aquí mi compañera les puso una tabla en la que ella resumía todas las funciones de células enteroendocrinas específicas. Las vamos a ver de manera general. En las células G podemos ver que estas se localizan en estómago y bulbo duodenal. Estas producen gastrina y sus estímulos para su secreción son la distensión de la pared estomacal, productos de digestión proteica y la activación vagal por el nervio vagal. En cuanto a las células S, estas son prominentes en duodeno y yeyuno proximal, producen secretina y los estímulos para que éstas se secreten son las respuestas a las sales biliares,
la disminución del pH y los ácidos grasos. En cuanto a las células I, podemos decir que el tipo 1 producen colecistoquinina y son prominentes en todo el intestino delgado. La colecistoquinina es liberada por las células K en respuesta al consumo de grasas y esto nos ocasiona una contracción de la vesícula biliar y hace que el esfínter de Oddi se relaja y permita las secreciones biliares y pancreáticas para que alcancen a la porción duodenal. En cuanto a las células K, tenemos que estas producen polipéptido inhibidor gástrico. Este induce a la disminución gastrointestinal e inhibe la producción de ácido clorhídrico actuando como incretina. Estas predominan en la porción duodenal y yeyunal proximal y estas se producen ante el estímulo de el aumento con ingesta de nutrientes. La siguiente, por favor. Ahora tenemos a las células M. Estas captan continuamente antígenos en la luz intestinal y los transportan a las células inmunitarias localizadas en la mucosa, como ya habíamos dicho. Estas pueden ser linfocitos, granulocitos, macrófagos, células plasmáticas, etc. Esto nos induce, obviamente, una respuesta inmunitaria y se localizan en el epitelio intestinal que cubre la cúpula de los nódulos linfoides y de las placas de Peyer. Aquí podemos ver un breve esquema que nos puso nuestra compañera, en la que vemos la llegada del antígeno y cómo estas células M ya contribuyen a que se reconozca este antígeno y se produzca una respuesta inflamatoria en la que nos participan ganglios mesentéricos y obviamente las placas de Peyer. La siguiente, por favor. Ahora vemos en esta imagen en la que encerraron con un círculo rojo las criptas de Lieberkühn, es decir, las glándulas intestinales. Estas son imaginaciones de la mucosa que forman las glándulas tubulares simples en la base de las vellosidades intestinales. Estas llegan hasta la capa muscular de la mucosa. La capa muscular de la mucosa es esta que podemos ver abajo de las glándulas, que se pueden ver los fibroblastos un poquito alargados en un tono rosa bajo. La siguiente, por favor. Ok. Ahora en la capa submucosa tenemos que esta es una capa densa de tejido conectivo que contiene arterias, venas, vasos linfáticos y uno de los plexos del sistema nervioso entérico. Esta distribución vascular intramural se hace mediante plexos que se distribuyen en las diferentes capas de la pared intestinal, siendo los plexos los más especializados. Su función principal es la conducción de los nutrientes al torrente circulatorio sistémico, por lo que sus componentes vasculares son más prominentes. El sistema nervioso entérico consiste en una intricada red neuronal que tiene más de 100 millones de células nerviosas que tienen diferente variedad fenotípica. Estas se interconectan, como ya habíamos mencionado en la anatomía, por ganglios y se disponen en plexos que discurren en la submucosa, como es el plexo de Meissner, y entre las capas musculares, como el plexo de Auerbach. Tenemos que el sistema nervioso entérico consiste en una inervación intrínseca del aparato digestivo y este conserva una distribución similar en toda su extensión. También tenemos que en cuanto a las neuronas sensoriales, motoras e integradoras, estas secretan gran cantidad de neurotransmisores y nos establecen mecanismos sinápticos mediante los que se ejercen funciones de secreción, absorción, sensibilidad, microcirculación y función inmunológica del aparato digestivo. La siguiente, por favor. Entonces, vayan dándose cuenta la gran cantidad de superficie de absorción que tiene el intestino.
y todos los elementos anatómicos, histológicos que intervienen en este proceso de absorción. Por eso cuando hay una patología que afecta precisamente a estos elementos de la mucosa y todas las microvellosidades y toda esta superficie, pues va a presentar patologías, como ya lo veremos más adelante, como el síndrome de mala absorción. Se destruye esta superficie de absorción y entonces vienen otros síntomas que no me toca tocar ahorita, no me meto ahorita para no quitarles el tema a sus compañeros. Vean ustedes estos pliegues, si se extendieran, este acordeón, si se extendiera, yo creo que sería unas 20 veces el tamañito que tiene ahí, porque tiene una superficie enorme. Y todavía sobre estos pliegues están el famoso borde de cepillo que habla su compañera, que tiene otros micro bordecitos, ¿verdad? Y que también son superficies de absorción. Muy bien, adelante. Me parece que hasta en un libro mencionaban, doctor, que si extendieran todas esas vellosidades, tapizarían por completo un campo de golf. Abundantes que son, y pues estas precisamente son las que permiten una mayor superficie de absorción. Así es. Bueno, y aquí vemos con estas letras, creo que no se alcanza a ver, pero yo les voy a explicar. Aquí vemos con la S, es decir, la porción más, la capa más externa, la capa serosa. Luego nos sigue la capa del músculo longitudinal, luego la musculosa circular. De ahí nos sigue la capa submucosa y la final es la mucosa en la que están los pliegues de Kernig. La siguiente, por favor. Tenemos que en la capa muscular o muscularis propia, esta se compone de dos capas. La externa, que es delgada y tiene fibras que se disponen longitudinalmente, siendo la interna más gruesa y la que tiene las fibras circulares. La contracción es secuencial y se coordina entre ambas capas, originando movimientos peristálticos que son los responsables de mezclar el contenido alimentario con las enzimas digestivas, además que favorece la exposición de los productos de digestión con la superficie de absorción y el transporte del bolo. Entre ambas capas se ubica el plexo de Auerbach. Tenemos también que las células mesoteliales se disponen en una fina capa que envuelve completamente el intestino delgado, y estas se continúan con un mesenterio formando la capa serosa, y muchos de los grandes vasos corren a través de ella. Aquí vemos, por ejemplo, en las dos capas. La primera es la circular interna. Creo que no se alcanza a ver muy bien la diferencia, pero lo que aquí nos distingue es la disposición de las fibras. Algunas en la circular se ven más cortas y en la longitud se ven, como su nombre lo indica, alargadas. La siguiente, por favor. Ahora vamos con la capa serosa, que ya les había mencionado brevemente. Esta es la capa más externa de la pared intestinal y se reviste por la capa de células planas, es decir, el mesotelio. La siguiente, por favor. Aquí nuevamente nos puso nuestra compañera para que distingamos. Esta ya es la porción del ilion. Como habíamos dicho al inicio, ya se va viendo una transición entre epitelio y mucosa. Y aquí ya no hay de manera abundante las pliegues o válvulas de Kernig. La siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con la fisiología. Aquí tenemos diversos subtemas, entre los que vamos a incluir la función motora, las contracciones segmentarias y peristálticas, y la absorción y digestión de carbohidratos, proteínas, lípidos, agua y electrolitos, vitaminas y minerales, calcio y hierro, y también ácidos nucleicos. Tenemos que, en cuanto a la fisiología, desde un punto de vista simplificado, los procesos básicos que se llevan a cabo son
de manera general la secreción, digestión y absorción nutritiva. Vamos a ver los aspectos generales de cada uno a continuación. La siguiente, por favor. En primer lugar tenemos a la función motora. Esta tiene una duración estimada de 3 a 5 horas desde el ingreso del quimo. Ya se produce kilo. Los patrones de movilidad dependen de la ingesta alimentaria y tenemos que en el periodo postprandial hay movimientos intestinales que nos ayudan a mezclar el contenido digestivo, además de que nos ayudan a mezclarlo con las secreciones y las diversas enzimas que les mencioné al inicio. La siguiente, por favor. También tenemos que precisamente este tiempo prolongado que está el quimo y el kilo en el intestino es lo que nos permite que se produzca de manera prolongada la absorción para que así el intestino pueda absorber la mayor cantidad posible de nutrientes. Tenemos que una vez que los nutrientes se absorben, el intestino delgado cambia al complejo motor migratorio. En este tenemos un patrón de inmovilidad relativa que se interrumpe por los patrones de motilidad propulsora que expulsan residuos no digeridos por el intestino delgado en dirección hacia el colon. Tenemos que se producen contracciones segmentarias y hay peristaltismo que nos permite propulsión del contenido alimentario. La siguiente, por favor. En cuanto a las contracciones segmentarias, tenemos que esta es la principal actividad contráctil en el intestino y se producen simultáneamente en diferentes segmentos intestinales. Esta se produce más en el extremo proximal que en el distal y sucede automática en respuesta a una actividad endógena de marcapasos, es decir, de ondas lentas. La siguiente, por favor. Ahora vemos que en su frecuencia es de 3 a 12 contracciones por minuto, siendo la de 3 cuando se produce en el cuerpo gástrico, cercanas de 8 a 9 en la porción del ilion terminal y a 12 en el duodeno. Y aquí nuestros marcapasos eléctricos son las células intersticiales de Cajal ubicadas en músculo liso, así como las que podemos ver en la imagen. Bueno, tenemos que también estas células nos controlan los potenciales en espiga. Estas nos controlan las potenciales de acción, pero como aquí dice, precisamente son aquellos marcapasos eléctricos que le van a decir al músculo cuántas veces contraerse, qué tanto contraerse. La siguiente, por favor. Diana, ¿estas imágenes también son del mismo libro de anatomía? No, doctor, me parece que estas son a ver, ahorita le echo. ¿Del Moore? No, aparecía en la biblioteca WAP. Tengo mi bibliografía al final, no me acuerdo bien del nombre, pero ahorita le paso el dato, ¿sí? Ah, pero lo tienes en la bibliografía. Sí. Ok, debe ser de algún libro de fisiología, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, ok. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a dejarle. ¿Te falta mucho? Sí, doctor, toda la fisiología. Pues la tenemos para el día de mañana, a ver si ya llega tu compañera. Y una pregunta. ¿Trabajaron juntas las dos? Sí, doctor. De hecho, a ella le tocaba el tema de histología y la mitad de fisiología y ya yo iba a finalizar, pero sí, pero trabajaron juntas. Sí, doctor. ¿Tú dónde estás? Aquí en Tehuacán, en la colonia Juan Pablo. ¿Y tu compañera? Igual en Tehuacán. Las dos están aquí en Tehuacán. Sí, doctor. Bueno, esto va para todos tus compañeros, como he visto que estos son los beneficios de un trabajo en equipo, jóvenes.
los felicito porque aquellos que realmente han estado trabajando en equipo, que he visto, pues al menos la mayoría, son buenas, excelentes presentaciones, y esto, créanme que les va a dejar un conocimiento que no lo van a olvidar, y si lo olvidan, pues ya tienen a dónde recurrir para recordar estos conocimientos. Son las bases de la medicina. Si ustedes se dan cuenta, hemos recorrido desde el esófago hasta el ano, lo vamos a ver todo el recorrido en anatomía, fisiología, histología, que son materias que llevan ustedes en su curso básico, y ahora se está reforzando. Siento que incluso tal vez ahorita están viendo más anatomía, fisiología e histología que lo que vieron en sus materias. No quiero ser muy exagerado, pero sí siento que y me felicito por haberles puesto estos temas en relación a estos segmentos del tubo digestivo, porque es un recordatorio que indudablemente les está dejando muchas enseñanzas. Lo único que les recomiendo otra vez es estudien diario. No dejen de estudiar diario. Sale pues, nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense mucho.